Oigan, ¿qué les pareció el episodio anterior, el del miedo a no tener dónde dormir? ¿Lo han vivido? ¿Les ha pasado eso? Aquí sacó un segundo episodio sobre el miedo a no tener dónde dormir y es el episodio 21 de mi podcast, El Plan Asignado. Y en este episodio les cuento un poco más detalles, les cuento experiencias, les cuento cómo sorteé las últimas veces en que llegué a tener miedo de dormir, que ya no lo tengo, que ya no lo tenía en ese momento. Entonces les cuento cómo lo he logrado manejar eso, cómo lo manejo eso, porque aunque yo no lo tenía, personas cercanas a mí que estaban conmigo sí lo tenían y es normal. Pero entonces, ¿cómo hacemos para no dejarnos llevar por esa onda negativa, por esa baja frecuencia? Entonces, aquí los dejo con el video. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. De hoy, más que hablar de algo, sí vamos a hablar mucho, pero es más una pregunta para saber cómo ustedes lo han vivido. Y es una reflexión muy interesante que nos lleva a los tiempos remotos, a cuando vivíamos en las cavernas. Bienvenidos otra vez al Plan Asignado. Hace unos días le dimos duro con el tema de la frustración. Para mí fue un proceso muy bonito de poder explicar, contar esa parte que viví en algún momento y que me sirvió mucho, me tiene aquí parado frente a todo y que además no puedo decir más, me enseñó demasiado. No termino de explorar y parte de esa exploración es el libro que estoy leyendo en estos momentos, que es Ikigai. Oigan, yo entré a ese libro con las ganas de encontrar el proceso para... ¿Cómo se llama esto? El proceso para encontrar lo que yo podría hacer por la humanidad gratis. En algún momento les conté lo que era Ikigai y después lo miramos con calma. Oigan, pero ya voy en la página como casi en la 80 y son 18 páginas y aún no lo encuentro. Entonces, bueno, es lo que hay. Pero el libro está muy bueno. Me ha dado, he leído un par de cosas que al menos ya me dieron ganas de ir a Japón. Después, si quieren, charlamos sobre ese libro. Pero ese es solo un pequeño actualización en lo que he estado en estos días. Hoy quería hablarles sobre el miedo a no tener dónde dormir. Entonces, ¿y por qué lo hablo de este asunto? Como ustedes saben, los que me conocen saben que he vivido en muchas partes del mundo. He vivido en Colombia, donde nací, crecí, en Colombia viví en Mocoa, viví en Bogotá, pero luego también viví en Francia, viví en Lyon, viví en Niza, viví en una isla, viví en Cayo Hueso, en Estados Unidos, por algunos meses. Entonces, bueno, resulta que los que han pasado por estas situaciones también de irse a vivir a otro lugar fuera del que se consideran su hogar, se enfrentan a este dilema de buscar dónde vivir. Entonces, afortunadamente a mí no me tocó vivirlo en Bogotá, porque tenía un lugar donde vivir antes de llegar incluso. Pero cuando uno sale de esa zona como de confort, se enfrenta a temas como y que pasa muchísimo aquí en Europa, es bueno, listo, acabas de llegar, ¿quién te conoce? Muy pocas personas. ¿Quién tiene un apartamento para arrendar? Muy pocas personas. Y si alguno de los que está escuchando tuvo esa suerte, buenísimo, o sea, dele gracias a Dios, o al universo, a quien crea. Luego de eso listo, ya empezaste a buscar. Uno sale con unas expectativas, como esto es más o menos lo que voy a pagar. Este es más o menos mi salario, más o menos el salario que voy a ganar es tanto, la renta mensual yo creo que va a ser tanto, entonces pum, no se programa. Y uno va a ver las principales ciudades europeas tienen, debido al turismo, conseguir dónde vivir se ha vuelto un poco complicado. Porque muchos alojamientos, residencias empezaron a arrendar como Airbnb, como rentas temporarias que llaman, como un arriendo temporal por días,
porque es mucho más rentable. Entonces, por ejemplo, por una habitación que en el centro de la ciudad, en Barcelona, te puede costar 500 euros, no sé, no sé si aún estarán a ese precio, tú la arriendas por un día a 80 euros, 70 euros, y la arriendas 10 días al mes, ya tienes 700, solo con 10 días al mes. Claro, te implica, te implica cierto trabajo, pero estamos hablando de que fácilmente te puede doblar el arriendo, se te puede doblar las ganancias que te produce un arriendo, y además es algo rápido, sin compromisos, sin problemas que genera el arriendo a largo plazo. Entonces esa es la razón por la cual las ciudades europeas están viviendo esa situación. Entonces a muchas personas les entra el estrés de dónde voy a dormir. O sea, se los digo por experiencia propia, porque y por experiencia de muchos de mis amigos, uno llega con las expectativas, con un dinero, como ya este es el dinero que va a utilizar, uno saca sus ahorros desde el país de origen y se va a buscar el arriendo a otro lugar, y uno se enfrenta a temas de que los arriendos están muy caros, piden además garante o vamos a decirlo, una especie de fiador. Oye, y que sea europeo, que sea del país donde uno está buscando, o sea, y uno cómo saca eso, de dónde saca eso. Hasta los mismos europeos tienen problemas con esa situación. Entonces, como para ilustrar un poco más el asunto. Entonces ahí viene este miedo con el que uno se enfrenta, y las personas entran en estrés fácilmente porque hay un miedo subyacente, y es el miedo a no tener dónde dormir. Oigan, y les cuento que este miedo, este estrés que llegamos a sentir en algún momento, tiene un origen natural, tiene un origen evolutivo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pensemos en el tiempo de las cavernas. En el tiempo de las cavernas, cuando los humanos, en la prehistoria, y hasta recientemente estoy seguro, tener donde dormir era de vital importancia. No tener donde dormir implicaba que la vida corría riesgo. Entonces, ¿qué pasa si uno dormía afuera? Uno estaba más expuesto a lluvias, a las inclemencias del clima, a las bestias, a los animales que habían por ahí, que pudiesen haber por ahí, entonces, y eso genera pues la necesidad, como siempre, de estar buscando un refugio, de tener donde escamparse y donde guarecerse, pues, y sobre todo con el tema del frío, con el tema de la lluvia, porque por experiencia propia, porque yo ya he dormido sin carpa, solo con un colchoncito y una bolsa de dormir en Italia, en unas montañas preciosas. Fue una experiencia dura, pero les aseguro que el mayor peligro no son los animales. Los escuchaba dar vueltas cerca de mí, los escuchaba todos ahí al ladito, escuchaba muchos animales, pero ese no es el mayor peligro en algunos lugares como estos. Ahora, si eso te pasa en la Amazonía colombiana, pues es otra cosa, ¿no? Pero ya hay otros peligros. Pero entonces eso es lo que quiero mencionar, que ha sido un mecanismo evolutivo que nos ha permitido a los seres humanos sobrevivir a lo largo del tiempo. Entonces es normal que uno entre en este estrés, pero es una vaina bien exótica, porque para uno que ha vivido en Colombia, donde las tiene más fácil, donde hasta para arrendar suele ser más fácil, o solía ser más fácil, enfrentarse a la realidad europea de todas las grandes ciudades, donde hay mil y un requisitos no, pero varios requisitos que no necesariamente son fáciles de cumplir. Entonces eso le genera a las personas mucho estrés. ¿Cómo lo he vivido yo a lo largo del tiempo? Y aquí vienen un par de experiencias mías. Lo viví en Lyon, lo viví cuando recién llegué a Lyon. Afortunadamente tuve donde quedarme al principio, en la casa de una amiga queridísima, de María Isabel, que es la terapeuta con la que trabajo, que es un trabajo maravilloso. Y ella me ofreció, me dijo, si quieres te arriendo el cuarto donde estás durmiendo. Me lo ofreció a muy, muy buen precio, pero vea, uno complicado. Era diciembre, el cuarto hacía mucho frío, pero la cama era súper abrigada, o sea, yo dormía como un bebé.
Pero lo que no me gustaba era que quedaba lejos de todo. Era una casa divina, era gigante la casa, tenía todo, había hasta un patio enorme, pasaba un riachuelo detrás. O sea, ¿qué más le... Una persona que le encanta la naturaleza, ¿qué más le puede pedir? Sin embargo, yo quería estar más cerca de la ciudad. ¿Por qué? Porque quería compartir. Yo fui a vivir una experiencia de ciudad europea, de conocer, de hacer amigos, bla, bla, etcétera. Entonces, yo le dije como, no, yo me voy a ir. Entonces encuentro la opción de una habitación en una residencia universitaria. Qué suerte, sin embargo, el precio era algo elevado. En ese momento era 475 euros porque la iba a arrendar sin sin cláusula de estadía. Entonces, y yo dije como, no, la verdad es que esta idea no me gusta, pero bueno, dejémosla ahí por si las moscas, que de la universidad donde estudié francés. Y luego de esto, pues yo me puse una fecha y seguí buscando y buscando, y en todos requisitos por todos lados. Yo decía como, no, huevón. Entonces, y mandaba mensajes por Facebook, en todos los grupos en Facebook estaba metido, buscando, enviando. Y resulta que yo me puse una fecha, yo me dije a mí mismo, si el 17 de diciembre aún no he encontrado otro lugar, pues me voy a la residencia universitaria, porque las personas que me estaban alojando ya se iban a ir de viaje, habían planificado su tiempo, y yo dije, o sea, y no me podían recibir más tiempo, ¿sí? Lo cual tiene sentido, o sea, la gente se programa. Entonces, y era más por mí mismo. Entonces yo dije, bueno, listo, la arrendé. Bueno, resulta que aquí viene una enseñanza importante. Cuando uno está en el estado de supervivencia, uno necesita buscar rápidamente un estado de tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está en el estado de estrés, las soluciones no aparecen muchas veces, se demoran, llegan por la forma más sufrida, la más difícil. Y muchas veces ustedes lo han experimentado, que cuando menos lo esperan, cuando están completamente relajados, ¡pum!, les llegan cosas. Entonces, y está relacionado con un estado en Facebook que vi hace muchos años que me impactó mucho, que decía, al que está de malas, del cielo le llueve mierda. Perdón por la palabra. Pero también, y otro que, o sea, y que muestra cómo cuando las personas están en estrés y están en situaciones que consideran de mala suerte, una mala racha, les pasa de todo. ¿Por qué? Porque tienen la energía baja, ¡pum!, todo lo malo que puede pasar. O sea, ni siquiera todo lo malo, pero a veces a lo que le tienen miedo acontece. Que todo lo malo no, imposible que le pase todo lo malo a alguien, pero sí cosas que lo hagan sentir esa sensación. Entonces va por ese lado. Y cuando uno está relajado, cuando uno ya ha pasado, le empiezan a aparecer las soluciones. Entonces me pasó ahí en ese momento. Yo pues muy creyente en el tema espiritual y en toda esta vaina, dije, voy a hacer una lista de cómo quiero el cuarto. Entonces hasta le puse precio y todo, y lo puse de una forma muy detallada. Entonces, ¿cómo lo quería? Les cuento que a los días de haberme pasado a esta residencia universitaria, apareció el cuarto, me ofrecieron el cuarto, me ofrecieron un cuarto en esas condiciones. Fui a ver uno, pero la verdad el precio no me gustó, y me pregunta, ¿cuál es tu budget, tu presupuesto? Y yo le dije, no, mi presupuesto es 250, si va a pagar 400, pues aspiro a algo que sea en mejores condiciones. Entonces fui a veces cuando quedo como, entonces porque me llegan memorias y comentarios de mi cerebro, perdón. Entonces, y él me dice como, si quieres te arriendo este cuarto que está ya un poquito metido, 250, pero no tiene puerta, aún así tiene mucha privacidad y puedes comprarte un biombo y yo dije, carajo, preciso lo que necesitaba. Y me pasé. Entonces ahí solucionaba un problema. Desde la tranquilidad busqué mudarme a otro lugar, un poco, con el tiempo busqué mudarme a otro lugar, lo conseguí, fue simpático, sin problema. No hubo necesidad de cláusula de garantía, de depósito de garantía, que eso es algo que también a veces le rompe a uno los que ya saben, porque a veces piden 5 meses de arriendo como depósito de garantía, otros piden 1 año de arriendo de depósito de garantías. Son unas condiciones un poco altas.
Luego de eso, luego de mi periodo en Lyon, me fui a vivir tenía que irme a vivir a Niza. Entonces yo empecé a organizarme y ya con mucha tranquilidad, ya reconociendo como, oye, en esta ocasión lo solucioné así, de forma tranquila. La segunda vez también lo voy a solucionar de forma tranquila. Así me entre el estrés, así yo esté buscando con un mes de anticipación, no voy a buscar con un mes de anticipación, voy a dejar que las cosas marchen solitas, vayan solas y aparezcan en su debido momento. Voy a confiar plenamente en Dios y que conozca a las personas adecuadas en el momento adecuado, que llegue al sitio donde tenga que llegar para encontrarlo. Entonces resulta que a mí me aceptaron en la universidad de Niza y yo pues tenía entendido que todas las universidades empezaban a estudiar en septiembre. Pero a mí me mandan la aceptación de la universidad y yo quedo como, bueno, listo, súper, la felicidad, ahora sí, ¿cuándo entro a estudiar? Y no me dan ninguna razón porque me mandan el mensaje y se van de vacaciones y la universidad estuvo cerrada mes de junio y julio. Se me lo mandaron a finales de junio y estuvo cerrado julio y agosto. Entonces no hubo quien me respondiera. Entonces yo empecé a organizar mi vida para dejar Lyon y poder ir a Niza. Entonces yo llego, dejo el 26 de agosto, yo ya había pasado mi carta de renuncia al trabajo que tenía, ya había hablado con los dueños del apartamento donde estaba viviendo, oigan, me voy a ir, les voy a entregar el apartamento, muchas gracias. Ya tenía todo cuadrado. Cuando el 26 o el 27 de agosto recibo el mensaje de la universidad, la respuesta diciéndome como, hola, disculpa, estamos de vacaciones, las clases empiezan en octubre. Y ahí me entra un momento de estrés de, huevón, yo acabo de dejar toda mi vida, estoy dejando toda mi vida, incluso mi trabajo, que es mi medio de subsistencia, que acaba de llegar de viajar de Turquía y Bulgaria y no miré presupuesto, yo simplemente iba pagando. Entonces yo decía, andaba sin un peso ahorrado y yo como, huevón, y estos manes me vienen a decir aquí ahora y yo ya renuncié al trabajo, ¿qué hago? Nada, me encomendé a Diosito, le pedí el favor que me ayudara y el resto de la historia se las termino de contar en el próximo episodio. Gracias a todos y nos seguimos hablando en el próximo episodio. Hasta pronto.